Hola, buenas. En este video vamos a crear la base de datos. Vamos aquí a la capa modelo. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar database.java. Ya. Vamos a limpiar un poquito aquí. Voy a cerrar artefacto view. A cerrar artefacto controller. Y vamos a dejar el modelo en ambas clases del modelo ya. Vamos a asignar el package a esta clase. Ahora vamos a crear el esqueleto. Ya. Aquí eh, vamos a crear dos atributos privados. Estos los tenemos acá en el diagrama de clases. Ahí está ese atributo artefactos, una lista de artefactos y un atributo de instancia que almacena la instancia de database. Bueno, acá para poder trabajar con la clase list y la clase arraylist tenemos que importarlas. Ya. Entonces, este atributo privado, artefactos, es de tipo list y solamente va a contener elementos de la clase artefactos, una lista de artefactos. Em, la declaramos como tipo de list porque esto hace que sea más flexible, lo que permite que a lo que es artefactos, a este atributo, aparte de este tipo de array list, se le pueden agregar otro tipo de listas también. No queda amarrado solo a una. Con respecto al otro atributo, instancia, este atributo es estático, tal cual como lo tenemos aquí, marcado en la clase del diagrama. Instancia está subrayado. Ese significa que es estático. Aquí vamos a guardar la única instancia que va a existir de database en todo el sistema, mientras está usando el sistema, mientras está en uso. Vamos a crear el constructor vacío. Ahora vamos a crear el método insertar, que es de la clase artefacto acá en la derecha, es este método, que como argumento recibe la misma instancia de artefacto. Entonces aquí como parámetro
tenemos que preparar este método para poder recibir la variable de tipo artefacto. Entonces acá declaramos el parámetro de tipo artefacto y le asignamos cualquier nombre. Ahora vamos a usar nuestra lista artefactos y vamos a llamar al método add, que nos permite añadirle nuevos elementos a la lista. Esos elementos, o el elemento nuevo que se va a añadir, va dentro del paréntesis de add. ¿Y cuál elemento queremos añadir? El que tenemos guardado en parámetro. Aquí, en este parámetro artefacto. Este va ahí, que es la instancia de esta clase, que viene del constructor, ¿cierto? A ver, veamos aquí, recordemos. Entonces acá en el controlador de artefacto controller, en el método agregar, ¿cierto? Que tenemos una instancia de la clase artefacto llamada nuevo artefacto, así se llama el objeto. Llenamos todos sus atributos a través de los mutadores y luego a través del mismo objeto llamamos al método guardar, que es este método que tenemos aquí. Entonces, el this es una autorreferencia a artefacto, que en este caso que estaría almacenando el objeto nuevo artefacto que tenemos creado aquí en el controlador. Este es el objeto que se pasa aquí a través del this, a través del método guardar, después a través de la instancia de la base de datos, a través del método insertar. Ahí pasamos el objeto y este llega acá, ¿cierto? Al que acabamos de crear. Entonces ese objeto artefacto en la clase database, en el método insertar, queda aquí almacenado en este parámetro. Por eso también es de tipo artefacto, porque el objeto original es artefacto. Y ese es el objeto que finalmente guardamos dentro de la lista. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar esto? Solo como forma de prueba, vamos a mostrar en consola la cantidad de elementos almacenados en la lista después de ingresar uno. ¿Cómo contamos la cantidad de elementos guardados en la lista? El nombre de tu lista, artefactos, seguido del punto y llamas al método size. Este método retorna la cantidad de elementos que tiene la lista artefactos. Esta lista. Ya. Ahora vamos a hacer un método, que el método eh, getArtefacto, que nos va a retornar la lista. Este retorna la lista con los artefactos.
Así está, llamamos a getArtefacto y este nos retorna artefactos, que es nuestra lista de artefactos. Ese lo estamos usando acá en el controlador, en el método listar, aquí en el for, en este for llamado especial como for each, aquí donde tenemos la instancia de la base de datos recuperada a través del patrón singleton, y a través de la instancia llama a getArtefactos. Entonces aquí en realidad lo que tenemos es esta lista de artefactos, y este for va a ir iterando elemento por elemento, ¿cierto? Eso lo explicamos en el video donde construimos la clase artefacto controller. Ahora también hay un método buscar que tú puedes crear. Yo podría ayudarte en la posible estructura, que este método buscaría un artefacto dentro de la lista y lo retorna como instancia, como objeto tipo artefacto. Buscar va a recibir un argumento que es el criterio de búsqueda. ¿Y cuál es el criterio de búsqueda? Supongamos que es el nombre del artefacto. Puede ser cualquier otro. Y adentro tendríamos un objeto creado, que sería la respuesta, y comenzaría en null. Si no encontró el objeto, entonces siempre va a retornar respuesta, pero si no lo encontró, respuesta va a terminar en null. Entonces va a retornar null. Si encontró el artefacto, vamos a sacar ese objeto encontrado y lo vamos a guardar en respuesta, y después retornamos ese objeto encontrado guardado en respuesta. Así que aquí todo lo que es la lógica la podría agregar tú. Y nos falta el último método estático, es el método de acceso público, el que retorna la instancia. En nuestra nuestro diagrama de clases es este método que está subrayado aquí. Ese método va a retornar la instancia guardada en el atributo acá, instancia. Este es estático, retorna la instancia que es de tipo database, se llama getInstancia. Aquí adentro vamos a necesitar de un if, y vamos a crear una condición que dice getInstancia si es igual a null. Aquí ocurre algo curioso. Instancia es un atributo privado de la clase database, ¿cierto? Pero no podemos usarlo así con el dis, porque el dis solamente se usa a nivel de instancia. ¿Qué significa esto? Es que tú necesitas crear un objeto. Es decir, se necesita crear un objeto para poder usar una instancia. Entonces, como nosotros estamos usando esto a través de un método estático, y la instancia también es estática, entonces no podemos usar el dis, porque los métodos estáticos se dan a nivel de clase, no a nivel de instancia. Es por eso. Tú podrías después, con tiempo, simplemente ponerle un dis cuando esté todo esto listo, y después compilar para que veas que no se puede, te da error, porque el dis solamente se usa a nivel de instancia, no a nivel de clase. Static se usa a nivel de clase, es decir, sin crear una instancia. Y aquí estamos usando este método sin crear una instancia de la clase. ¿Dónde lo estamos usando? El getInstancia en el controlador. Aquí. Perdón, aquí. Arriba. En el controlador, y también en la clase artefacto. Y aquí no estamos creando ninguna instancia de database. Aquí lo que está haciendo es retornando una instancia creada ya.
y la almacena acá. Pero para usar database y el método getInstancia, no estamos haciendo algo como new y después llamar al constructor. Así. No estamos haciendo eso. Eso es a nivel de instancia. Pero cuando trabajamos con estáticos, miembros estáticos, eso se da a nivel de clase. Entonces los podemos usar de esta forma, de forma directa. Entonces cuando llamamos a este método de forma directa, sin pasar por la creación de una instancia, entonces acá en el if, dentro de ese mismo método, no podemos usar el this. Solo a nivel de instancia se usa el this. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro del if? Si la instancia es null, eso significa que no existe la instancia. ¿Ok? Y es primera vez que se está llamando al método getInstancia. ¿Qué va a realizar la primera vez? Vamos a guardar la instancia. Vamos a guardar en el atributo instancia. Y aquí es la única vez que se hace una instancia de database. Pero después de realizar esta acción. Ahí. Y finalmente retornamos lo que está en instancia. Entonces, si es nulo, creamos la instancia de database y la guardamos en el atributo privado instancia de tipo estático y después lo retornamos. Si la instancia existe, entonces esta sentencia condicional nos va a dar falsa y vamos a saltar directo a lo que es el return acá y vamos a retornar la instancia que ya está guardada adentro. ¿Qué tipo de relación tenemos aquí en el atributo, en la lista de artefactos? Que es, esta es una composición, ya que en database tenemos guardado en artefactos, dentro de una lista, objetos de tipo artefacto. Entonces, como es en el mismo, como está guardado a nivel de atributo y dentro de una lista, entonces es una composición. No por el hecho de que esté en una lista, sino que es porque está aquí guardado en el atributo y además aquí lo estamos creando inmediatamente con el constructor, con el operador new y después el constructor del tipo de lista. Entonces, esta es una de las relaciones más estrechas que hay. Composición se llama. Y claro, adentro de la lista tenemos el tipo de datos artefactos y ahí está la relación. Luego también tenemos una relación con la instancia, con la clase, no, esa es la única relación que tenemos aquí. Porque después luego tenemos acá guardada en un atributo, pero estático, pero aquí guardamos la misma instancia de la misma clase. No tenemos una comunicación con otra clase, solamente con artefacto. Bueno, y aquí estamos listos y lo que falta es compilar para ver que todo esto esté funcionando de forma correcta. Vamos a compilar esta aplicación. Script Solution. Por suerte no dio ningún error. Ejecutamos. Tenemos el cursor aquí. Una GPU jugando PUBG. Consume 300 watts por hora. Y si el valor del kilowatt está a 210, aquí generó una excepción. Vamos a ver.
Vamos a ver acá. Es el tipo de datos el uno, este. Y vamos a ver en qué clase le dio el error. Artefacto controller creo que es. Vamos a ver. Vamos a reparar este error. En artefacto view también me molesta. A ver, vamos a ver. Aquí. A mí me marcaba algo de ese uno. No sé si sea eso, pero vamos a ver. Ahí lo agrego. Me está dando problema las comillas, los espacios que estaban ahí. El espacio. Ya, bueno, vamos a empezar de nuevo. No era necesario compilar, ya que ya estaba compilado, ya solo ejecutar. Ya. GPU, el artículo, consume 300 watts en una hora. El valor 210 y serían 63 pesos. A ver, ahí está. Un procesador, unos 125 watts, está 26 pesos por hora. A ver, y nos está mostrando y esto, y ahí aparecen el uno, la cantidad de elementos de artículos, después agregamos el segundo, dos artículos nos dice.
Así que si agregamos un tercero debería, luego de ingresar, mostrar un 3. Monitor 18 watts, 1 hora, 210 el valor kilowatt, 3 pesos por hora. Y ahí tenemos el 3, que serían 3 artículos. Bueno, y ahí está, vemos que la aplicación está funcionando. Ustedes le pueden agregar muchas mejoras como editar, borrar, que te muestre la suma de los watts, o sea, del costo a pagar. También se pueden calcular el mismo producto, el mismo artículo, con diferentes valores en kilowatt. Si estuviese a 200 pesos el kilowatt, te cuesta 60 pesos jugar. La GPU te come 60 pesos. Si vale 210 el valor del kilowatt, la misma GPU te sube a 3 pesos. 63 pesos por hora te consume esa GPU. Bueno, estamos listos. Esta sería la aplicación en MVC como patrón de arquitectura de software y también el Singleton como patrón de diseño para em, tener solo una instancia en, en toda la ejecución de este programa de la base de datos que almacena estos artículos que estamos viendo aquí en la tabla. ¿Cierto? Cada uno de estos artículos, cada una de estas filas es un objeto guardado dentro de la base de datos que está en la capa modelo. Entonces nosotros desde la vista nos comunicamos con el controlador con el modelo y el modelo después le pasa los datos al controlador y el controlador se los pasa acá a la vista. ¿Cierto? Todo ese recorrido. Bueno, estamos listos. Espero que eh, les sirva para entender un poco mejor el patrón MVC. Y cualquier cosa, bueno, ya saben, en clases pueden preguntar. Bueno, nos vemos. Chao, chao.